a las aves migratorias. Vienen y se van. ¿Y sabes por qué se van? Porque no es tuyo, es de otra persona. Por eso hay que darle importancia y valor a la enseñanza de la palabra de Dios. Y en tiempos tan difíciles como estos, con mayor razón. Amén. Ojalá, no sé si René está por allí. René no vino a este servicio. Este es el hermano René Huguetti. Y me gustaría que en algún momento, no lo he conversado con él, René pueda darnos su testimonio acerca de lo que él vivió como engaño y como manipulación y las consecuencias terribles que eso trajo sobre su familia y sobre la economía familiar. Sería interesante, pero bueno, eso es algo que estaría por allí. Dile al que está a tu lado, Dios te bendiga, mi hermano. Qué bueno. Para muchos de los que estamos aquí, cuando no habían celulares, ¿cuántos vivieron esa época? Te voy a decir una cosa, dale gracias a Dios. Lo que en la comunicación existía eran las cartas escritas a mano. Tenían un valor sentimental. De hecho, yo creo que guardo todavía algunas de ellas. De respuestas por la aprobación de algo o por conocer el estado o condición de una propiedad. Uno esperaba con expectativa la carta. Y al llegar rápidamente la abría el sobre y figuradamente se comía la carta. Ya ustedes saben lo que eso significa. A mí me pasaba con las cartas que me enviaba Esther. El problema, fíjense, esto es interesante porque las cartas a veces se entienden, a veces no se entienden. Eso va a depender de la caligrafía. Esther tenía que esperar que yo llegara para preguntarme, ¿qué quisiste decir tú? Les advierto que mi caligrafía es horrible. Solo yo la entiendo y ella, por los años, se ha convertido en una una estudiosa del idioma egipcio. Bueno, eso ha cambiado totalmente, pero no deja de crear esa expectativa. Cuando a usted le suena el teléfono, ¿cómo es el ruidito, el sonido del mensaje de texto? Pip, pip. Ya usted va inmediatamente a responderle al pipí, perdón, a saber qué es lo que está pasando, porque eso le ha generado una gran expectativa. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, es que en los tiempos del Nuevo Testamento la comunicación era epistolar eminentemente. Y tenía contenidos diferentes, por ejemplo, un contenido doctrinal, motivacional, personal y muchas veces de confrontación. Hoy tenemos la necesidad coyuntural de revisar parte de la carta paulina a los hermanos que vivían en la región de Galacia. El gentilicio para sus habitantes era Gálatas. De manera que la epístola a los Gálatas es un libro de la Biblia, pongo en contexto a mis amigos, del Nuevo Testamento. Y fue una carta escrita por el apóstol Pablo, que en aquel entonces conocido como Pablo de Tarso, a los cristianos que habitaban la provincia romana de Galacia, eso ubicado en Asia Menor. Y esta carta tiene una data en que fue escrita entre los años 50 o 60 o 56 después de Cristo. Aproximadamente son fechas que se dan sobre esos escritos. Y se sabe que el apóstol la escribió
luego de 2 visitas a esta provincia, de manera que él no solamente tenía conocimiento de la gente que estaba allí, sino también de la región. Fue acompañado en esa ocasión por Bernabé, por Silas, de manera que tenía una constancia testimonial de ese tiempo en ese lugar. Como todos los que estamos aquí sabemos, una carta no solo tiene dentro de sus características esenciales una o varios elementos. Entre ellos, obviamente, una carta tiene destinatarios, y ya sabemos que esta carta tendría como destinatario a los hermanos de Galacia. Y en esa carta encontramos la respectiva salutación, y esto es muy importante en la cortesía. Saludar a las personas, mantener el deseo de que estén bien. Y bueno, más adelante vienen las motivaciones, el por qué y el para qué de esa carta. Y es interesante que ustedes observen, ver los diversos momentos en que apologéticamente, lo que quiero decir, que se asume la defensa de la fe, Pablo tuvo que responder a los ataques de los enemigos del Evangelio. Uno de esos momentos está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 17, quiero que anoten eso porque no lo voy a leer por razones de tiempo. Capítulo 17, versículos 16 al 31. Cuando en este episodio Pablo fue a Atenas y halló a los griegos, y en particular estaban 2 elementos filosóficos ahí representados por un grupo de personas. Y esos elementos eran los epicúreos y los estoicos, dispuestos a oír ideas nuevas. En Grecia había un gran movimiento filosófico donde la gente buscaba verdades y les gustaba escuchar cosas nuevas. Y fue la oportunidad entonces en que el apóstol les predicó acerca del Dios no conocido por parte de ellos y les enseñó acerca del verdadero Dios del cielo. Es importante que lean el pasaje para que puedan tener un mayor contexto del asunto. Y a mí me pareció esto interesante porque este dato histórico nos afirma que ya en esos tiempos habían diferentes corrientes filosóficas, y lo más interesante de esto es que no solamente está documentado en la Biblia, sino que está documentado en la historia secular, en la historia universal. Les dejo esto entonces como enseñanza que les va a ayudar a documentarse en el aspecto general. Fíjense, voy a mencionar a estas 2 corrientes porque es importante como un piso, un fundamento para hablarles hoy de este asunto del engaño. Los epicúreos eran seguidores de un filósofo llamado Epicuro de Samos. Y entre otras cosas, los epicúreos creían que el mundo había surgido por casualidad y que los dioses no estaban interesados en los humanos. Otro aspecto era que se basaban en la búsqueda del placer modesto y duradero. Una corriente también que apareció después en algún tiempo. Y se proponían a buscar el placer, contrariando de esta manera la ausencia del dolor y el miedo. Por otro lado, tenemos el estoicismo, fundado por un tal Zenón de Sitio, un filósofo griego que nació en Chipre en el siglo III antes de Cristo. Y la base de creencia de estos filósofos se basa en el desarrollo de la fortaleza emocional para enfrentar los desafíos de la vida. Por cierto, encontré por allí en una de estas redes sociales una página interesante de las ideas de los estoicos. Muchas cosas en el mundo emocional y perspectivas de la vida son bien interesantes leerlas.
ellos proponen aceptar tranquilamente lo que no podemos cambiar. Y esto es interesante. Los estoicos enfocan la virtud y en la razón y no dan espacio para el afecto y la pasión. Y esto es como una especie de coraza para enfrentar el miedo y para enfrentar las circunstancias de la vida. Y finalmente los estoicos creen que el cosmos está conformado por la mezcla de materia y Dios. Todo esto, fíjense que es interesante, no está básicamente en el mundo doctrinal o espiritual, es simplemente filosofía. Pero lo que estoy diciendo con esto es que no solamente la verdad, no solamente es confrontada por elementos religiosos, sino también filosóficos. De manera que entonces nuestra preparación para la defensa del Evangelio nos lleva a una demanda, a una exigencia mayor. ¿Están conmigo? Nos lleva entonces a leer, a interesarse en temas también filosóficos, porque por allí viene el asunto. Hay tres fuentes de ataques a la verdad. La misma que tiene que ver con asuntos bíblicos mal interpretados, que nosotros llamamos falsas doctrinas o falsas creencias, pero que están basadas en la Biblia. Número 2, filosofías. Y número 3, lo que yo llamo la mala ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es buena, pero hay una corriente de la mala ciencia, una ciencia que está prejuiciada contra Dios y contra la verdad. Y en ese prejuicio buscan y buscan para tratar de confrontar la verdad. ¿Están conmigo esta mañana? Así que la cosa no es tan sencilla, pero recuerden que en medio de todo esto tenemos al Espíritu de Dios que nos guía ¿a qué? A toda luz y a toda verdad. Demos un aplauso al Espíritu Santo esta mañana. Gloria a Dios. Parte de lo interesante de esta conferencia de hoy es saber que los ataques a la verdad es colocarla al revés, es darle la vuelta. Y como lo hemos visto hasta ahora, no es nada nuevo. Por otro lado, es que los ataques a la verdad no siempre fueron desde afuera. Hoy vamos a ver que también vienen de adentro. De manera que en esta serie, Engañadores, la verdad al revés, hoy hablaré bajo el título Gálatas y los nuevos engañadores. Voy a dedicarme a compartir las motivaciones más importantes del autor, el apóstol Pablo, y al final sabrán por qué he titulado esta conferencia Gálatas, los nuevos engañadores. En primer lugar, quiero decirles que considero que las motivaciones del apóstol Pablo al escribir esta misiva es que, como dije, se escribió probablemente mientras viajaba a Macedonia, cerca de los años 55 al 57 aproximadamente. Y esas motivaciones eran dos muy relacionadas. En primer lugar, y esto es fundamental, potenciar, darle fuerza a la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Y la carta es una clara enseñanza contra los judaizantes. Ojo con esto, que eran judíos convertidos a Cristo, pero que de alguna manera pretendían que los gentiles, es decir, los no judíos como nosotros, tenían que guardar la ley de Moisés. Por eso esta carta es una clara enseñanza contra los judaizantes. Es una carta apologética, una carta que asume una fuerte defensa de la fe. Es una carta que saca el pecho frente a aquello que trata de confundir a los hijos de Dios. Entonces la carta comienza por la identidad de su emisor, quién está escribiendo. Y en esta oportunidad podemos ver que este emisor, que es el apóstol Pablo, comienza esta carta y pareciera que esto que les voy a decir no está tan dentro de lo que finalmente quiero compartirles. Él está defendiendo su autoridad apostólica. ¿Y por qué es importante esto? Porque si él es una persona que tiene una autoridad dada por Dios, entonces tiene la capacidad para poder defender algo que él sabe y que le fue entregado para dar a conocerlo.
¿Y qué tiene eso que ver contigo y conmigo? ¿Tenemos nosotros autoridad para defender la fe? ¿Y cuál sería tu defensa para esa exposición? ¿Qué asumes tú para decir yo sí puedo hacerlo? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Y cuál sería la respuesta a eso? Primero has tenido la experiencia de la verdad. Ese es tu primer asunto. ¿Y cuál es la defensa de mi verdad? Bueno, que yo conocí a Jesucristo y soy salvo y Él me ha perdonado mis pecados y vivo en un manto de promesas eternas. Es decir, tienes la experiencia de la verdad. Número 2, conoces la verdad. O sea, no solamente una experiencia, conoces la verdad, conoces la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen la palabra de Dios aquí hoy? Y número 3, importante, tienes la autoridad de quien tiene la verdad para que la predique. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pudiera ser que esas 3 razones son las que basan tu autoridad para predicar la palabra de Dios. Así que esta autoridad era esencial para asumir la defensa. Entonces, al inicio de esta carta, Pablo, quien es el emisor, quiere dejar claramente expuesto quién es. Esto es vital. Y no solo en esta carta Pablo defiende su ministerio, también lo hizo cuando escribe a los Corintios en su primera carta en el capítulo 9. Y la razón fundamental por la que Pablo defiende su llamado y su oficio apostólico es porque algunos malintencionados estaban negando su ministerio, colocándolo como un asalariado, como un oportunista. Y esto de la identidad es muy importante. Yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir que Jesucristo es el Hijo de Dios o predicar la palabra, la doctrina de Dios? ¿Quién eres tú? Es allí precisamente donde es importante saber quién soy yo. ¿Y qué posición tengo aquí para asumir la verdad del Evangelio? Por eso me parece interesante esta primera parte donde Pablo está defendiendo su autoridad apostólica. Las repetidas expresiones de la defensa de su ministerio revelan en ese capítulo inicial toda esta temática. Te estoy hablando y a la vez te estoy comprometiendo a leer la carta a los Gálatas. Una carta magnífica, conocida como la carta de la libertad también. Fíjense, les voy a ayudar en esto. Capítulo 1, versículo 1. Pablo apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios. Defensa. Está defendiendo su apostolado. 1, 10 y 11. Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que me fue anunciado por mí no es según hombre. 1:15. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, una vez más. En este capítulo, en los versículos 6 al 9, el apóstol deja entrever el motivo de la carta con la expresión. Escuchen bien, esto es interesante. Estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo para ir tras otro evangelio o un evangelio diferente. Ahí está el motivo por el cual él está hablándole a la iglesia. Quiero cerrar esta parte sinceramente admirando y reconociendo a Pablo por su apego a su llamado en el cumplimiento de su asignación. El apóstol Pablo no tenía miedo para expresar una verdad contra una mentira. Nunca es bueno asentir sí, 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 no. Inteligencia, escuchar y descifrar. En el versículo 11,
Él está diciendo, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que me fue anunciado por mí no es según hombre, y en esa autoridad él asumía esa defensa. Ojalá todos los que estamos aquí seamos tan responsables como Pablo para cumplir nuestra misión de anunciar el evangelio. ¿Dónde están esos? Amén, gloria a Dios para siempre. Ahora ya tenemos claro que hay alguien que se para firme para defender la verdad y que lo hace con una autoridad probada, primero por Dios y luego probado por sus convicciones, el apóstol Pablo. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a la segunda idea, que no siempre ha existido una visión única, uniforme acerca del evangelio. Vas al capítulo 2 y vas a encontrar esa realidad. Y por lo que vemos aquí, es histórico, tiene data, mucha data, de las discrepancias por visiones diferentes acerca de la doctrina. Por esto, no nos debemos de extrañar que en nuestro tiempo observemos tantas diferencias que están causando un gran mal en muchas personas que, bien por falta de preparación bíblica, por ignorancia o por diplomacia, dejan pasar las cosas y le dan ocasión a la serpiente, aquella engañadora, de oírla y oírla y oírla y generar confusión en la mente. Y es bueno enseñarles hoy que esto ocurre a menos de cumplirse el primer siglo de la naciente iglesia. Quiere decir que la iglesia nace y en el transcurrir de 100 años comienzan a aparecer diferencias acerca de la doctrina. ¿De qué doctrina? Aquella que el Señor había enseñado. No cualquier persona. O sea, no se estaba discutiendo sobre cualquier autor por ahí, no. Están hablando de la doctrina de Jesús, pura y santa, y que de alguna manera a través de las ideas y las percepciones de los mismos discípulos a quienes el Señor formó, se fue deformando. Y esto verdaderamente es preocupante. Voy a darles un dato interesante. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18, tómenlo como referencia, hubo cristianos, bien identificados en este pasaje como Himeneo y Fileto, que terminaron diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Eso es una falsa doctrina. ¿Y de dónde salió eso? De la mente de estos dos pensadores hermanos de la iglesia, que ya habían confundido a otros hermanos, porque si eso no hubiese tenido un impacto en la iglesia, Pablo ni los menciona allí, pero sí los menciona porque estaba ocurriendo un hecho de distracción doctrinal en la mente de la congregación. Entonces, allí le escribe Pablo a Timoteo en este tono, escúchenlo. Y su palabra, mira, la palabra es fuerte y eso indica que Pablo era un defensor bien frontal. Y su palabra carcomerá como gangrena. Mira el símil, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, aquí está el punto, y trastornan la fe de algunos. El problema del engaño es que el engaño es contagioso. Contagioso por la insistencia del engañador de compartir lo que ha aprendido o ha descubierto. Y quieren que otros lo sepan y se enteren. El problema aquí es que eso va a contaminar la mente y el corazón de otros. Y ahí va corriendo, va corriendo. Ya aquí, en este pasaje, se observa un ataque a la doctrina de elementos cristianos desviados. Diga, cristianos desviados. En el caso particular de la carta a los Gálatas, encontramos una discrepancia, yo la llamaría no tanto doctrinal, pero sí cultural, pero no dejaba de crear cierta división en la iglesia.
Más bien al contrario, cuando vieron que me había sido confiado el evangelio para la incircuncisión, igual que a Pedro para la circuncisión, estoy en el capítulo 2, 7 al 9, porque el que actuó en Pedro para hacerle apóstol de la circuncisión, actuó también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Versículo 9. Y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, menciona tres, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aparentemente se ve sin problemas allí. Bueno, tú vas a ser un predicador para los judíos y tú vas a ser un predicador para los gentiles. Ahí no hay problema. El asunto es que habían dos visiones donde había una marcada diferencia. Un conflicto entre la ley y la gracia. Entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo, verdad? Ok. Una de esas visiones era de carácter amplia y que nosotros pudiéramos en este tiempo, suena un poco raro, pero en aquel tiempo no, amplia y liberal, que lideraba precisamente Pablo, que consistía en que el evangelio era igual para todos, para judíos, griegos, gentiles. Y que los gentiles, los no judíos, no tenían que ser sometidos a las costumbres o ritos judíos para ser salvos. Esa era la visión del apóstol Pablo. ¿Y por qué? Bueno, porque si le vamos a poner a los gentiles una serie de normas que para ellos simplemente son extrañas, son rituales raros, la gente no va a acercarse al evangelio porque eso ya les hace ruido. De manera que había que quitar todo para que el hombre occidental, el gentil, pudiera captar el mensaje y se le hiciera más sencillo comprender el asunto de la salvación. Ahora, la otra visión con la que simpatizaba Pedro consistía en que ciertamente el evangelio también era para los gentiles, pero debían cumplir con los preceptos de la ley de Moisés para que fueran salvos. ¿Qué pasó ahí entonces? Pablo y Pedro le dio con la tabla a Pablo y Pablo le... Un conflicto entre los dos más grandes y destacados apóstoles. El apóstol de la sabiduría y el apóstol del poder. Están conmigo, ¿verdad? Porque Pedro era el que echaba demonios y hacía todas esas cosas. Sanaba enfermos y todo. Pablo era más metido en el asunto teológico y doctrinal y preocupado por la verdad del evangelio. Entonces la confrontación se da cuando Pablo, escuchen bien esto, por eso yo lo admiro, porque no tenía parabrisas para enfrentar y corregir, reprende a Pedro a que debe definir su posición y no andando por ahí divagando. Escuchen esto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, escuche bien, esto es el apóstol Pablo, yo me opuse a él frente a frente, el lenguaje es fuerte, cara a cara, porque era reprensible, había que regañarlo, ponerlo en su sitio. Pues antes que viniesen ciertas personas de parte de Jacobo, escuchen, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y apartaba temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos participaban con él en su simulación, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? ¿Quién era Pedro? Era un hombre de Dios, pero a veces los hombres de Dios como que
como que nos resbalamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Lo bueno de esto es que cuando un hombre de Dios, escuchen bien, se rebala y viene otro hombre de Dios y lo corrige, este hombre de Dios que es humilde dice, sí es verdad, hermano Pablo. De hecho, conseguimos escritos donde el apóstol Pedro está reconociendo la alta sabiduría y preparación del apóstol Pablo, aceptando su autoridad. Y eso que era un abortivo, como decía Pablo, acerca de su naciente apostolado. Formaban parte ambos de la iglesia, no solamente de la iglesia, eran líderes de la iglesia. Y por eso a veces encontramos conflictos de interpretación, porque aquí había un problema cultural. Déjenme decirle que no solamente un problema doctrinal, había un problema cultural. Porque para Pedro, bueno, los judíos eran la primacía. Y en base a eso era que él quería que todos vinieran aquí. Mientras que el evangelio no es para venir aquí, es para ir allá. ¿Están conmigo, verdad? Vayan y prediquen el evangelio. ¿A quién? A los judíos. A toda criatura. Y esto para nosotros en este tiempo, que hemos superado eso de judíos y gentiles, pero nos quedan unas cositas por allí. Algunos prejuicios. Y a veces por prejuicio no le predicamos a algunas personas, no le predico al rico, no le predico al profesional, no le predico al brujo. No, aquí está el mensaje para ti, para mí hoy es predicar el evangelio a toda persona, porque toda persona tiene una necesidad profunda del evangelio. Y esta mañana, en esta reunión, probablemente haya alguna persona que discrepe de lo que yo estoy diciendo o de lo que dice la Biblia. Pero quiero decirte que para ti es la verdad del evangelio y no hay otra verdad fuera de Jesucristo. Y si quieres ser salvo, necesitas confesarlo como tu único, suficiente y personal Salvador. Aleluya. Voy al capítulo 3. Porque aquí es donde estamos destapando el regalo. Estamos soltando el celofán. Porque es el asunto. Esta expresión la estoy usando para encabezar la idea. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? ¿Quién los embrujó? Esa es la expresión con la que Pablo comienza una reprensión. Quiero dejar claro, porque a veces escucho siempre eso, una confusión entre exhortación y reprensión. La gente confunde exhortación con reprensión. Realmente exhortación no es una reprensión. Al contrario, una exhortación es una palabra de motivación. Te exhorto a que leas la palabra del Señor. No te estoy reprendiendo, te estoy motivando. Mientras que la palabra reprensión sí es un regaño. Te pones en el sitio. ¿Ok? Y aquí hay una reprensión. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? De manera que encontramos aquí una reprensión paulina fuerte contra una congregación que ya había conocido el evangelio, que había superado las supersticiones de los gentiles, los cultos a los ídolos, que han tenido un encuentro personal con Jesucristo, pero ahora entonces están retrocediendo. Algo así les dijo Pablo, están echando para atrás. Y los que creemos en Cristo no echamos para atrás, vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Conociendo cada día más la palabra de Dios y siendo firmes en ella, en conocimiento y en acciones. Escucha bien. Cuando alguien se convierte a Cristo, recibiendo su palabra, y luego pierde el rumbo, algo pasó. O sea, la pregunta inmediata que me hago yo y que te haces tú, ¿qué le pasó a fulano? ¿Qué pasó con este? Es una pregunta importante. Y acompañado de esta pregunta viene el asombro. Y después las preguntas, más preguntas.
Esa fue la reacción de Pablo cuando escribe estas palabras. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? Otra traducción lo dice de esta manera. Oh Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuvieran embrujados. Los Gálatas comenzaron bien. Ellos comenzaron bien y ahora están terminando confundidos. ¿Acaso conozco yo en mi historia personal de alguien que comenzó bien y después, bueno, se le dañó la caja y ahora tiene un problema de retroceso y retroceso y retroceso? ¿Ah? ¿Lo has visto tú en alguna persona? Y uno se pregunta, ¿y qué le pasó a Mengano? ¿Qué le pasó a fulano? Yo he observado en esta congregación gente que ha comenzado muy bien, animado, y está todavía en la iglesia, pero anda así cabizbajo. Ha perdido la pasión. Probablemente no es un problema doctrinal, pero es un problema espiritual, es un problema de falta de búsqueda, de relación. Pero tú no estás llamado a retroceder, te lo digo hoy en el nombre de Jesús. Tú estás llamado a ir hacia adelante, como decía el autor a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Habiendo comenzado en el Espíritu, decía Pablo a los Gálatas, ahora terminaréis en la carne. ¿Qué es lo que pasa? Hoy hablamos esa palabra. Comenzamos bien en el Espíritu, pero estamos terminando en la carne. Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado, decía Pablo. ¿Quién los embrujó? Solo esto quiero saber de vosotros. Y aquí viene lo que yo llamo, fíjate, toda confrontación debe ser una confrontación argumentada. Una confrontación no argumentada es una ofensa. Es un señalamiento que no tiene fundamento. ¿Están conmigo, verdad? Entonces él está reprendiendo, pero está argumentando. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Y aquí viene un conflicto entre la fe y las obras. ¿Qué es más importante? La fe sin obras es muerta y la fe sin obra es muerta. Así que, ¿qué buscamos aquí? Buscamos un equilibrio de obediencia. Y sigue confrontando. Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora terminaréis en la carne? ¿Tantas cosas padecisteis en vano? Si de veras fue en vano. Es decir, cuando aceptan a Cristo, los Gálatas tuvieron persecuciones, confrontaciones, y todo ese sacrificio lo vas a perder. ¿Fue en vano? No es posible. Lo que tú has vivido en Cristo hasta ahora es en vano. Lo que tú has recibido del Señor no tiene valor. Entonces, ¿por qué estás retrocediendo? ¿Por qué estás escuchando a otros? Lo que has vivido en Jesucristo hasta ahora, la gloriosa manifestación del Señor es sobre tu vida para salvación, para el perdón de tus pecados, la transformación de tu vida, no tiene valor. Él está argumentándoles aquí verdades. Entonces, dice, el que os suministra el Espíritu y obra maravillas entre vosotros, vuelve a preguntar, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta está clara aquí. Porque ¿qué está haciendo Pablo? Está atacando colateralmente, escúchame bien, está hablándole a los Gálatas, pero colateralmente está enviando mensajes, incluso a Pedro. Porque Pedro está hablando de un evangelio que se logra por obras. Sí, necesitas a Cristo, pero tienes que circuncidarte y tienes que guardar este rito. Entonces la respuesta es clara. Has recibido el evangelio y todo esto por la fe, no por obras, decía el apóstol también, no por obras para que nadie se gloríe. El evangelio de las obras o de los ritos no tiene validez. Nosotros venimos de un evangelio
de imposiciones. El evangelio, si las mujeres no podían, no se cubrían la cabeza, no usaban el velo, estaban mal. No los podíamos bautizar, no podían seguir adelante porque hasta que no se pusieran el velo, entonces no estaban bien. Las mujeres no podían arreglarse su cuerpo, porque entonces si lo hacían, pues estaban en pecado. ¿Y cuántas personas en esta obstrucción no llegaron al Señor? Se sintieron rechazadas. Y diríamos que esas son las imposiciones de hoy en día, en comparación a lo de la circuncisión. Tenían que circuncidarse, no comer ciertos alimentos. Llamamos eso prohibiciones. Y esta era la gran batalla que estaba enfrentando el apóstol Pablo. Preguntas entonces que plantean ¿qué? Contrastes. Preguntas que buscan la reflexión. Él los está reprendiendo, pero a la vez los está motivando a pensar. ¿Es verdad o no lo que está diciendo Pablo? Y eso es importante, la reflexión. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Lo haces por las obras de la ley o por el oír con fe? Preguntas que no son preguntas al aire, son preguntas con fundamento bíblico, con fundamento doctrinal, la fe. La salvación es ¿por qué? ¿Qué es lo que genera la salvación? La fe, es la fe, no son las obras. Nadie va a ser salvo por las obras. Solo aquellas obras que se hacen fundamentadas en la fe. Las obras son el resultado de la fe, ¿están conmigo hoy? No son cosas separadas. Las obras no producen fe, mientras que las obras son producto de la fe, de tu amor en Cristo, del valor que les das a las personas. ¿Por qué algunos se apartan del Evangelio de Cristo? Esta es la pregunta importante. ¿Qué pasó con ustedes? Y yo planteo esta pregunta ahora, a este mundo moderno, a nosotros aquí. ¿Por qué algunos se apartan de la fe? Mira, la primera razón quizá nunca tuvieron una auténtica experiencia personal con Jesucristo. Llegaron al Evangelio circunstancialmente, estaban enfermos. El Señor los sanó, ya estoy y me voy, ya está listo. Es como un restaurante. Hay gente que ve el Evangelio como un restaurante. Entras, comes y te bajan. Estoy satisfecho. ¿Sabes cuál es el problema? Que en 5 horas, quizá hay algunos más lambucios. No se vean, por favor. Algunos más lambucios en 2 horas ya están comiendo. Cuando tú recibes a Jesucristo, por eso esta declaración que cuando la persona recibe a Cristo como su único y personal Salvador, significa suficiente. No necesitas muletas ni atajos, solamente Cristo salva. Solo Cristo salva. La segunda razón es que nunca pusieron atención a lo doctrinal, a la palabra de Dios. Importante. Se han dejado seducir por argumentos al no tener respuestas. Yo llamo la atención hoy a esta iglesia. Llamo la atención. Las emociones son buenas y son malas, o son malas. Esto no tiene que ver con algo emocional, porque las emociones son endebles. Hoy podemos estar tristes, mañana contentos. Y hay elementos en un culto que pueden tocar tus emociones. Por eso es tan importante, pongo este ejemplo, las canciones que nosotros cantamos acá
Deben tener una fuerte letra bíblica. Nuestras canciones tienen que tener teología, doctrina. Hay canciones que usted no sabe si el tipo o la tipa le está cantando a un hombre o a una mujer. No tienen a Dios por ningún lado, no tienen un fundamento bíblico. Atención aquí los músicos y los que manejan la producción. Revisen las letras. Porque a veces hay letras que exaltan malas emociones. Pon atención a la palabra de Dios. Ese es el fundamento de este asunto, la palabra de Dios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero hay que conocer la verdad. Una tercera razón es la falta de compromiso en la vida cristiana. Es como entrar a un restaurante y salir. O ir a un parque de atracciones, entrar y salir. No, tú tienes que estar comprometido con el Señor. Tú tienes que tener una vida con el Señor. Tienes que orar siempre, no la oración de la emergencia del 171 o el 999. ¿No? Eso mismo, eso mismo. Escúchame. Otra razón que parece pero no es un espíritu o actitud mística. Y esto tiene que ver con una experiencia difícil de alcanzar. Y allí entra un fanatismo. Y cuando no hay respuestas, entonces me aparto. Gente que vive de ofertas engañosas. De creer, pero en Él que eso va a pasar y si no pasó, se va. Cuidado con el misticismo. Voy a hablar de eso el próximo domingo. Lo voy a dejar hasta aquí. El domingo que viene, si tú te quedas, estás en disciplina. Porque esto es más largo. Voy a seguir. Voy a seguir porque no he llegado al punto. Porque tenemos que hablar de los neojudaizantes. Un tema que está ahorita en el tapete. El próximo domingo ustedes son beneficiados, pero no se lo diga más nadie. Porque voy a repetir, o mejor dicho, voy a darle continuidad a esta conferencia. Hoy, en esta clase, en este mensaje, en esta reunión, habrá aquí algún amigo, alguna amiga, alguna persona que esté escuchando quizás por primera vez estas cosas o esté escuchando acerca de la verdad del Evangelio. Hay mucha confusión en el mundo. La gente está desorientada. Hoy yo quiero orar por alguien que quiera conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. ¿Hay alguien aquí este día que quiera abrir su corazón a Jesucristo? Hágamelo saber levantando su mano allí donde está. Y yo voy a orar contigo. Voy a orar contigo en esta oración maravillosa de fe y salvación. ¿Hay esa persona aquí este día? No tenemos una persona, no hay amigos en este día. Nadie trajo un amigo. El próximo domingo, el que no me traiga un amigo, el que no venga. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios para siempre. Padre, gracias te doy. Porque una vez más, dentro de la responsabilidad que me has entregado, he predicado tu palabra. Señor, en la confianza de que el corazón de toda esta audiencia ha estado abierto para recibir lo que tú nos has dado. Ayúdanos a mantenernos viviendo en la verdad y compartiendo la verdad. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.